9 de la mañana con 32 minutos. Ante el próximo cambio de hora, programado para el 1 de abril, especialistas solicitaron la suspensión de esta medida debido a las consecuencias que podría traer a la población. ¿Cuáles son esas secuelas? Es lo que vamos a conversar con el presidente de la Red Nacional de Salud, el doctor Patricio Mardones. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué hacen esta propuesta, Patricio? Cuéntenos por qué este tema es preocupante para usted y amerita una revisión. El cambio de salud es un tema, el cambio de la hora en salud es un tema tremendamente complejo. Todas las sociedades a nivel mundial han establecido que no es bueno. No existe ningún centro ni comité científico que diga que hoy día es favorable. ¿Por qué no es bueno? A ver, normalmente nosotros pensamos como el jet plan, 3 a 5 horas cambio horario. No es así. Hay dos mecanismos diferentes. Uno es el sueño y otro son los cambios neuroquímicos y neurobiológicos o neuropsicológicos que ocurren en todas personas. Los niños se adaptan en forma diferente a los adultos, ancianos y la gente joven. Y la discapacidad. Probablemente un niño, los procesos adaptativos no existen o se están creando, formando, por lo tanto no responden de una forma adecuada. ¿Eso qué significa? Que el niño en las primeras horas va a estar con una vigilia no consciente. ¿Qué significa? Si usted le da una clase crítica, no va a aprender, porque no está con su full time, conmigo, plenamente vigente. Pero ¿qué pasa a un adulto mayor? Un adulto mayor es completamente diferente, los cambios adaptativos ya se perdieron, por lo tanto va a responder de una forma no adecuada. Se va a caer más, se va a desorientar más, por lo tanto es peligroso. Ahora, ¿qué pasa con los discapacitados? La gente con discapacidad probablemente esos fenómenos adaptativos los tiene, o los tiene apagados, o no están conectados con un sistema del todo. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Se vuelven más agresivos, se desestabilizan y por último estos pacientes no responden de una forma adecuada. Y esto es tremendamente importante porque en Chile existen más de 3.250.000 pacientes que tienen un grado de discapacidad. No estamos hablando de un nene pequeño, un nene tremendamente grande. El reloj biológico es diferente al reloj neuroendocrino, son dos puntos diferentes que hay que sopesar. En Chile hoy día los pacientes... ¿Puede explicarnos la diferencia entre esos dos relojes? A ver, el reloj biológico significa en que yo me levanto a tal hora porque mi sistema está preparado y acostumbrado, pero el reloj neuroendocrino, las hormonas, toda esa cantidad de flujo de cortisol que tiene un ritmo que tarda mucho más, no son 3 a 5 días, puede tardar hasta 45 días. Entonces, son dos puntos a analizar, son dos puntos tremendamente diferentes. Hoy día, esto, ¿cómo se repercute? ¿Cómo lo vemos nosotros? Con ansiedad, estrés, falta de concentración, abulia y en algunos grados depresión. La gente se deprime más. Doctor, dígame. Ahora, una es cambiar o no hacerlo más, ¿no? Porque es un debate que siempre se instala cuando viene el cambio de hora, pero ¿con qué horario sería ideal quedarse, por una parte, si es que no hubiese este cambio en definitiva, que es lo que se discute? A ver, es preferible quedarse con el horario que estamos actual, porque normalmente vamos a el horario verano, digamos. Claro, vamos a quedarnos con una hora más, en realidad, entre comillas. Es mejor lo vivido a no lo vivido, ¿me entiendes? Entonces, ahora es importante por una sencilla razón. En Chile, los niveles de ansiedad y depresión en Chile son altísimos. El 36% de la población refiere tener un trastorno de salud mental. Los últimos 12 meses han existido más de 3.050.000 consultas en salud mental. 1 de cada 5 chilenos tiene un problema serio en salud mental. Entonces, agregar otro efecto puede ser catastrófico. En Chile hoy día lo que se prioriza es el proyecto el estudio que hizo el Ministerio de Energía sobre luz para todos. Hoy día el Ministerio de Salud sabe de que es malo, pero no tiene las competencias para cambiar el horario. Ahora, si se mantuviera el horario actual, eso significaría que en el invierno, por ejemplo, el día, con la luz natural, comenzaríamos a recibirla más tarde, ¿no? Más tarde, afirmativo. ¿Eso tiene efectos también desde el punto de vista, por ejemplo, de los niños que se levantan a una hora completamente oscura, no ven la luz del sol hasta el primer recreo, por ejemplo, a las 10 de la mañana? ¿Tiene algún tipo de efecto? A ver, normalmente el proyecto, ese efecto que tú me estás diciendo, generalmente tener la luz a las 10 de la mañana, se puede generar en la zona austral de Chile, la cual tiene un horario especial.
que ya está definido. El tema es que aproximadamente el 70% de la población, con el estudio, debería tener luz a las 8 de la mañana. Ese es el punto que... Justo a la hora de ingreso, digamos. Exactamente, y es el horario. Ahora, vivimos por nuestra latitud, vamos a tener siempre estas variables de luz. Sí, claro. Es imposible no tener. Por eso le pregunto, pues ambas cosas tienen o pueden tener efectos negativos, ¿no? Por eso le pregunto cuáles son los efectos negativos de estar menos expuestos desde el punto de vista anímico, por ejemplo, para los niños, estar sin ver la luz natural, la luz del día, hasta el primer recreo, por ejemplo, ¿puede tener algún tipo de efecto? Afirmativo, tiene efectos fundamentales, y los efectos fundamentales son los fenómenos neuroendocrinos y el tema de vigilia consciente. Entonces, no podemos estar cambiando el horario en invierno y en verano por este tema. Los fenómenos adaptativos son complicados. Todos los vamos a sufrir, en mayor o en menor grado, los vamos a sufrir. El tema es que cómo son nuestros fenómenos adaptativos. La gente común y corriente va a responder en forma adecuada. Los discapacitados, los pediátricos y los adultos mayores van a responder en forma inadecuada, con mayor riesgo, ya sea de accidentabilidad o menor riesgo de concentración. ¿Y eso se ve de inmediato en la mayoría de las veces por esta desorientación que provoca, o algunos pueden ser este proceso adaptativo que puede incluso durar 45 días, doctor, puede tener efectos posteriores? Hay pacientes que nunca se van a poder adaptar. Es así de claro. O sea, tienen que esperar hasta el otro cambio de horario. No, es que lo que pasa es que se suman fenómenos de desorientación que van incrementando y profundizando su relación con el medio. Si eso es el problema. El tema es cómo tenemos una salud mental adecuada y disminuimos todos estos fenómenos que, para no seguir incrementando la carga emocional de todos los chilenos y chilenas. El 36% de nuestro país está con problemas de salud mental. Vamos a agregar una segunda noxa. Más complicado todavía es lo siguiente: si tenemos uno de cada 10 chilenos tiene un problema de salud mental grave, y tenemos aproximadamente 3 millones de consultas en los últimos 12 meses, Chile es el país que más consume estupefacientes, psicotrópicos, hipnóticos y sedantes a nivel de la OECD. Chile es el país que menos invierte en salud mental. Solamente el 2.1% del presupuesto de salud va para salud mental. Pero no todo es cambio de hora. Digamos, ¿cuáles son, cómo esto influye o repercute más? Repercute absolutamente más. Mucho, en estos mismos datos, porque no es que el cambio de hora produzca todo esto. No, obviamente no, pero tú estás sobrecargando ya una mochila que es complicada para todos los chilenos y chilenas. Nosotros como Red de Salud trabajamos con un número importante de corporaciones, fundaciones, y el cambio de luz nos afecta en forma directa a un número importante de pacientes, sobre todo los pacientes con espectro autista. Doctor, ¿qué está pasando en otras partes del mundo, por ejemplo? ¿Qué pasa en Europa o en Estados Unidos respecto a este tema? ¿Se realizan estos cambios de horario? En Europa, el año 2019, antes de la pandemia, el 82.2% de la población dijo no más cambio de hora. Se suspendió por el tema de la pandemia y nuevamente es un tema para analizar y borrar el uso de hora. Pero no se ha modificado, o sea, se sigue haciendo los cambios de horario. Se siguen haciendo los cambios de horario, pero ya está tomada la decisión de no más cambios de horario. Y en Estados Unidos el Consejo de Expertos ha asesorado al señor Presidente de la República también, Estados Unidos, la cual dicen no más cambios de horario. Los efectos son deleterios. Todos sabemos que es un efecto deleterio. El tema es por qué no cambiamos. ¿Y eso es porque falta facultades para tomar la decisión o algo más? Porque el debate está tan instalado, sobre todo cuando se acerca la fecha de los cambios de hora, incluso hay mesas de trabajo y acá es cuando se ha cortado, porque antes el horario de invierno era muchísimo más largo, luego se hizo más breve. A ver, veamos la historia de este cambio de horario. El cambio de horario se hizo en el año 68. Para una emergencia hídrica muy seria con el presidente Frei Montalva. Después se transformó el aire en 1971. Ese es el cambio de horario en realidad. Un estudio macro biomédico después de todos estos años, no tengo evidencia. Solamente se han hecho estudios aislados, ejemplo el Ministerio de Energía, para ver el sistema luz para todos. Y no ha habido una interconexión entre Ministerio de Salud, sociedades científicas, Ministerio de Educación y Ministerio de Seguridad. Pero el Ministerio de Salud entiendo que lo estaba evaluando, ¿no? No, ya está plenamente. El Ministerio respondió que no tiene las competencias para hacer este cambio de horario. O sea, tampoco depende, en este caso, la autoridad de gobierno. Depende directamente del Ministerio de Energía. Que es el que tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión. Lo que tenemos que tener claro, cualquiera de los dos cambios de horario nos va a afectar. Sí. Los procesos adaptativos son hasta 45 días. El Estado garantiza
que los discapacidad hoy día, y específicamente los pacientes con espectro autista, protección. Esto lo va a desestabilizar. El tema es que nosotros no lo vemos. Un paciente cuando tiene una crisis de estas características puede tardar hasta 17 días en compensarse y 45 días en adaptarse, y aún así probablemente no lo va a conseguir, porque no tiene la conexión, o no sabe cómo responder. Y ese es el gran problema de los cambios de horario. Es una real dimensión de la enfermedad. Y tenemos que entender como sociedad que el bien común es el bien mayor. Muchos vamos a estar sin luz, 30, 40 minutos, pero va a significar más de 3 millones de personas que las va a afectar de una forma severa e importante en su calidad de vida. Bien, doctor Mardones, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día. A ustedes. Hasta luego.